Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Muy buenos días, queridos oyentes de Bellavista FM Stereo, una inspiración de Dios. Hoy miércoles 29 de abril, nuevamente aquí reunido en esta gran sintonía que tenemos a través de esta bella emisora que Dios ha bendecido grandemente, y que damos gracias a Dios porque los medios de comunicación también están a los pies de Dios para impartir la palabra de Dios y para aprender cada día más de ello. Reportamos la sintonía de nuestra hermana Teresa, que está allá en Cartagena, Alirio Galván en el barrio San José en Barranquilla. Tenemos a Tilson Venega desde México. Tenemos a Leandro Ruiz desde el barrio El Recreo, Yadira Fragoso del barrio Paraíso, Tarín Bonilla desde España, Alicante, España. Estamos hoy aquí desde Caracas, Venezuela, su hermano, amigo y servidor Rafael Castellón, quien hoy tiene el honor de traer una palabra de parte de Dios. Estamos bajo la serie titulada Una nueva creación según Dios. Y dos temas anteriores hablábamos de la intuición y hablábamos de la conciencia. Y hoy vamos a hablar de la comunión. Estos tres últimos pertenecen al espíritu humano. Y hemos venido hablando el impacto o el alcance que tiene la venida del Espíritu Santo en esa nueva creación de Dios, en ese nuevo hombre, en esa nueva criatura, en ese nuevo creyente que Dios le ha impartido la vida del cielo a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Conversábamos que la intuición es el órgano del Espíritu donde Dios se comunica y Dios se da a conocer al hombre. Que cuando leemos la palabra de Dios, Dios se encarga de iluminar nuestra intuición de manera que podamos entender. Hablábamos también acerca de la conciencia, que es nuestro juez interno, es el que nos acusa o nos defiende, y que esta va a estar alineada conforme a muchas cosas que hacen parte de la formación de la conciencia, como es la educación, como es la cultura, como es el entorno social, pero que cuando llegamos a Cristo, esta conciencia debe estar afectada, debe estar tocada, debe estar llena, debe estar alineada con la palabra de Dios, de manera que ella pueda regularnos por lo que la palabra del Señor dice. Por dar un ejemplo, nosotros en el mundo, si alguien nos hacía algo, decíamos: el que me la debe me la paga, porque eso era lo que la conciencia había recibido, era la información que había recibido del sistema. Pero hoy en Cristo Jesús entonces nos encontramos un texto que dice: no hagas venganza, mía es la venganza, dice el Señor. Entonces ya no es el que me la hace me la paga, sino el que me la hace se la paga Dios. Pero hoy vamos a hablar de la comunión. Y todo esto tiene que ver con la vida del espíritu del nuevo creyente, de la nueva criatura, del evangélico, del aleluya, del pentecostal, del reformador, del bautista, de todo aquel que dice que ha nacido de nuevo. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos en Cristo, lo primero que Dios hace es iluminar la conciencia, la intuición, para que podamos comprender la palabra de Dios. Cuando comprendemos la palabra de Dios y decidimos aceptarla en nuestras vidas, decidimos aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, decidimos creer en lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces la sangre de Cristo, o sea, la vida de Jesús, limpia nuestra conciencia de obras muertas. Que eso está en Hebreo, lo leíamos la emisión pasada. Limpia nuestras conciencias. Y cuando se limpia la conciencia del ser humano, ahora que es un creyente, que es una nueva criatura, se activa la comunión con Dios. Entonces allí se activa la verdadera comunión con Dios. Por eso es que usted, cuando estaba nuevo creyente, igual que yo, usted quería estar orando todo tiempo, usted quería asistir a la iglesia todos los días, usted le encantaba leer la palabra de Dios, usted le encantaba conversar con los hermanos, y eso habla de la comunión. Pero la primera comunión que se restaura es la comunión mía con Dios, porque ahora tengo entrada libre. Ahora no hay nada que me impida, no hay nada que me acuse, que yo pueda entrar a tener comunión con el Padre. Pero esa comunión del Padre se va a hacer real o manifiesta según la comunión que yo tenga con mis hermanos. Y para tener comunión con el Padre, primero hay que tener comunión con su palabra. Jesús dijo: el que me ama, guarda mi palabra. O sea, primero la palabra.
y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. No podemos decir que amamos a Dios, que tenemos comunión con Dios cuando despreciamos la palabra. No podemos decir que yo amo a Dios verdaderamente cuando me niego a estudiar la palabra de Dios. Porque hay algunos que dicen, hermano, es que la letra mata y el espíritu vivifica. Eso tiene su contexto. Allí yo estoy sacando de contexto el texto, porque ahí se está refiriendo a otra cosa. Lo que quiero determinar hoy de parte de Dios, que entendamos de parte de Dios, es que para tener comunión con Dios hay que tener comunión con su palabra. Porque allí Dios se está expresando a mi vida. Ahí yo estoy escuchando a Dios. Allí Dios me está dando direcciones de cómo llevar mi vida. Pero resulta que se han levantado algunos grupos y dicen que para qué estudiar, que no necesitan maestro, porque el Espíritu todo se lo revela. Entonces la pregunta mía, ¿para qué Cristo instituyó maestros? Los maestros están instituidos para llevarnos a la comunión con Dios, primeramente por su palabra. Segundo, por la oración. Tercero, esa comunión va a ser efectiva cuando yo sea obediente. Entonces dice el apóstol Juan, si alguno dice que anda en luz, como Él es luz, tiene comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. La comunión es vital. Y eso es algo que el Espíritu vino a hacer. Es imposible comunicarnos con Dios si no es por el Espíritu. El apóstol Pablo habla a los Corintios en su capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice que el hombre carnal, el hombre natural, no puede entender las cosas de Dios, porque han de entenderse por el Espíritu. Porque es el Espíritu Santo que activa esa comunión de manera que yo pueda acercarme al Padre y pueda escuchar su voz. Que yo pueda hablar al Padre también. Y que no me acerque a hablar como cualquier loquito de carretera, hablando y pidiendo cosas que no están en su palabra, pidiendo cosas que están en contra de su voluntad. Hay que tener una buena comunión con Dios. Y si es posible, ¿sabes cuándo es posible? Cuando esa comunión no la determina un beneficio que yo quiero, sino que esa comunión la determina una necesidad que yo tengo de tener relación con Jesús, de tener una buena comunicación con el Padre por medio de su palabra y de su Espíritu. En ese punto yo tengo que entender que mi comunión no es un capricho, como decía Santiago, pedí y no recibí porque pedí mal, porque piden para sus propios deleites. Yo tengo que acercarme a Dios primero porque ya mi conciencia está limpia. Y no hay nada que me impida acercarme a Dios. La mayoría de la gente que se aparta de las iglesias es porque la conciencia los acusa. ¿Y por qué los acusa? Porque ellos no toman la palabra, si le fallaron a Dios, de que su pecado ha sido perdonado, de que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso la gente se aparta de las iglesias, porque cuando va a las iglesias, ahora hasta los que eran amigos los ve como enemigos. No, ese me está juzgando, no, me miró feo, seguro estaban hablando de mí, seguro esto y lo otro. No, si tú tienes la conciencia limpia, te lo voy a decir, no importa lo que hablen de ti, que eso no te preocupe, preocúpate por tener la conciencia limpia, porque ella es la que te da el aval para tener esa comunión con Dios. ¿Qué pasa con los ministros de hoy? Muy pocos tienen comunión con Dios. ¿Qué pasa con las iglesias de hoy? Muy pocas iglesias tienen comunión con Dios, porque han apartado su palabra, han sustituido su palabra por seminarios de motivación, han sustituido el valor de la familia por servir en el ministerio. Y mi primer ministerio es mi casa, es mi familia. La comunión tiene que reflejarse primero con Dios, después con mi familia, después con mis hermanos, con mis líderes. Porque es imposible de que yo tenga comunión con la iglesia y no tenga comunión con mi familia. Eso no puede ser, hay un orden. Y tenemos entonces nosotros que entender que esta nueva creación de Dios, que soy yo y es usted, hermano, yo le dieron gloria a Dios por eso, de que somos la nueva creación de Dios. Tenemos una intuición donde Dios se revela, tenemos una conciencia que nos defiende delante de Dios, que nos guía, nos orienta, nos avisa cuando algo está malo. Pero también tenemos entrada libre al trono de la gracia, bendito sea el nombre de Dios. Tenemos comunión con Él. Amigo, amiga que me escuchas, que no eres creyente, ¿sabes por qué no te puedes acercar a Dios? Porque necesitas la vida del Espíritu.
Hoy es un buen día para entregarle tu corazón a Dios. Hoy es un buen día para entregarle a tu vida. No te estoy diciendo que te metas a evangélico, que te metas a testigo de Jehová, que te metas a aleluya, pentecostés, a bautista, adventista. No, te estoy diciendo, acepta a Jesús. Date la oportunidad que Jesús cambie tu vida hoy. Que te ilumine tu intuición, te limpie tu conciencia y puedas tener entrada libre. Por eso algunas veces decimos, hermano, necesito que ores por mí. Tú que estás más cerca de Dios, aún cristianos dicen, tú que estás más cerca, que eres líder. No, hermano, todos tenemos entrada libre al trono de la gracia. ¿Sabes por qué? Porque nuestra comunión ha sido restituida. Eso fue lo que Adán perdió. Por eso Adán se escondió en el huerto del Edén. Por eso Adán buscó hojas de higuera para hacer un delantal. Pero hoy nosotros podemos levantar la cabeza aunque hayamos fallado, y si fallamos decimos, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Seguimos adelante, seguimos avanzando, seguimos predicando, seguimos enseñando, seguimos cantando, bendito sea el nombre de Dios, y nada nos puede acusar, porque creo en la efectividad del sacrificio de Jesús. Mandamos saludos a Breiner Samsung desde Chile, a Gladys Solano del barrio Los Andes, Edinson, que se encuentra allí en Bogotá, Ani Terán, vine desde Buenos Aires, Argentina. Felicitaciones a todos los argentinos, los campeones del mundo. A Rafael Tolosa desde Medellín y a Carolina Oñoro desde el barrio Nueva Granada. Así que te dejo este mensaje de parte de Dios hoy. Tenemos comunión restaurada de parte de Dios para acercarnos a ese Dios. Dios bendiga grandemente a toda esa bella audiencia, a nuestro pastor José, su esposa Rocío, que están allá en la iglesia Camino de Gloria, ubicada allá en Los Robles, tercera etapa. También a los hermanos de la iglesia La Chequina de Dios, Ministerio Internacional Apostólico La Chequina de Dios, allá en Los Cedros, a nuestra hermana Yarlis Tobía, a nuestro hermano José Francisco Ochoa allá en La Guajira. Un fuerte abrazo a Jorge Velázquez allá en Soledad, a Jorge Arévalo allá en Los Andes. Saludamos también a Aldo Rosales allá cerca de Puerto Colombia, a toda esa bella audiencia que nos escucha, a los hermanos de la iglesia Camino de Gloria, un fuerte abrazo a todos, a Miguel, a Jorge, a el hermano Eberto, a todos esos bellos hermanos que escuchan esto aquí en Bellavista FM Estéreo. También damos gracias al Señor por estas ondas radiales. Bendecimos la vida de John Gámez, quien es el director de esta hermosa emisora, y a su esposa Nora. Bendiciones de lo alto. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Hoy miércoles 29 de abril nos despedimos y les decimos bendiciones de lo alto.